culpa y vergüenza. Y como te estaba diciendo, la culpa y la vergüenza es la raíz de muchas enfermedades, de muchas patologías que estamos padeciendo o todos. Sin embargo, cuando la depresión, la angustia, la ansiedad, los miedos, las adicciones incluso, las relaciones violentas y todo eso, vienen a representar en nuestra vida situaciones en donde nos impiden funcionar bien o en donde nosotros llegamos a caer en crisis. Entonces ahí es donde la situación se sale de control y ya no deja de ser normal. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que todos, de alguna forma, como tenemos conciencia, llegamos a experimentar en ciertos niveles culpa y vergüenza. Y te podría decir que esto es parte inherente del ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que absolutamente todos hemos experimentado esto de una u otra forma. Pero lo que nosotros tenemos que comprender es que en el principio no fue así. Fíjate bien, cuando traemos a colación la vida de Adán y Eva, nosotros nos damos cuenta que ellos en un principio no experimentaron culpa y vergüenza, tampoco estaban deprimidos, tampoco estaban con ansiedad, con ataques de pánico, no existía nada de eso. Entonces caemos nuevamente en que lo que estamos experimentando ahorita es parte de la naturaleza caída del hombre, es parte inherente de la naturaleza humana. Y entonces aquí es donde tú tienes que empezar a comprender que como es algo inherente, entonces Dios se ideó algo para poder lidiar con esto, para que esto no te atrape, para que esto no sea un yugo insoportable, para que esto no sea algo que tú tengas que arrastrar toda tu vida. Entonces, hoy vamos a darnos cuenta que de alguna forma la culpa y la vergüenza, Dios aprovechó esto, fíjate bien, una para podernos bendecir y dos para que nosotros estemos conscientes de que hasta en cierta medida nos beneficia, fíjate bien, que nosotros tengamos culpa y vergüenza. Te voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, si nosotros no pudiéramos experimentar culpa y vergüenza, nosotros no podríamos arrepentirnos de nuestros pecados, buscar a Dios y buscar su perdón. Y entonces, lo que te podría decir con respecto a esto es que la culpa y la vergüenza podríamos decir que de una forma normal y regulada podría convertirse en algo que funcione para nuestro bien. Pero cuando esta situación se sale de control, cuando esta situación va más allá de los límites normales, entonces esta situación se convierte en algo patológico, se convierte en una enfermedad y es ahí en donde esa situación se vuelve contra nosotros. Entonces te lo voy a explicar de otra forma. Cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces y él come de esto, entonces viene a él la conciencia. Fíjate bien, la conciencia es de saber qué está bien y qué está mal. Entonces podríamos decir que la culpa viene cuando nos involucramos en comportamientos que van en contra de nuestros valores morales, nuestras creencias religiosas, y entonces estos comportamientos vienen a sentir o a hacer que nos sintamos mal y que de alguna forma a que nuestra conciencia y nuestro corazón nos acuse. Y entonces aquí es donde nosotros reaccionamos
que no estamos haciendo las cosas bien. ¿Para qué? Para corregirlas. Entonces ahí, si tú te das cuenta, Dios hizo que esta situación que en principio había sido para mal, ahora se convierta para bien. ¿Por qué? Porque nos sirve para que nosotros podamos hacer correcciones de las cosas que no están bien. Y ya te expliqué, el problema está cuando esta situación de lo normal y entonces viene una culpa avasalladora que muchas veces nos viene a quitar la paz, ¿ya? Y entonces ahí es donde, si esto se convierte en una enfermedad, nos podría convertir nuestra vida en un verdadero tormento. Entonces, esta culpa puede ser una culpa verdadera, fíjate bien, porque uno está consciente que hizo algo malo. Todos, de alguna forma, hemos hecho cosas que no están bien, que van en contra de nuestros valores, de nuestros principios, de lo que nuestros padres nos inculcaron, y siempre hemos hecho travesuras, siempre hemos hecho cosas que no están bien, y es normal que sintamos culpa. Pero fíjate bien que también hay una culpa falsa o una falsa culpabilidad. Eso es cuando están ocurriendo algunos eventos, fíjate bien, que nosotros no los provocamos, pero nosotros creemos que somos culpables de esas situaciones. Te voy a poner un ejemplo de eso. Por lo general, esto ocurre cuando nosotros estamos todavía en nuestra etapa de infancia. Por ejemplo, que nuestros padres, por ejemplo, se divorciaron. Fíjate que el niño, por lo general, tiende a pensar, por la misma condición de ser un niño, tiende a pensar que la separación entre ellos es porque en él hay algo que no está bien. No hay mucha explicación de por qué un niño piensa así, pero esa es la mentalidad y esa es la forma de la percepción que tienen ellos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, las decisiones que tuvieron sus padres, viene él y él se hace responsable y entonces siente culpa. Esa es una falsa culpabilidad o una falsa culpa. Sin embargo, el niño podría crecer con eso y llegar hasta a su adultez y con esa culpa. ¿Qué significa eso? De que hay muchos que hoy están padeciendo culpa y vergüenza y realmente no están conscientes. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones que les ha ocurrido, les ocurrieron cuando fueron niños. Por ejemplo, hay muchos niños que padecieron abuso sexual, ¿verdad? A mí me ha tocado atender mucha gente que fueron abusados cuando niños, y muchos niños culpables, fíjate tú, que ellos provocaron eso, o que ellos no dijeron nada, que se quedaron callados y que tuvieron que haber dicho algo. Lo cierto es que así es como manejan ellos esta situación, y cuando ya están grandes son situaciones que vienen a descompensar y se manifiestan, ya te dije, como depresión, como angustia, como ansiedad. Ahora, no solamente la culpa, sino que también ligado a la culpa está la vergüenza. Entonces, fíjate bien que la culpa y la vergüenza son primas hermanas, o si tú lo quieres ver más claro, es como que si fueran hermanos mellizos, o sea, siempre están juntos. O como hermanos siameses, que son los que nacen juntos y que están unidos por su cabeza, o están unidos por su espalda, e incluso comparten los mismos órganos. Entonces la culpa y la vergüenza siempre vienen juntas. Ahora, ya te expliqué más o menos qué es la culpa. Ahora, muchos obviamente no entienden qué es la vergüenza o cómo funciona, pero la vergüenza funciona de una forma diferente con la culpa. Pues la vergüenza va a enfatizar lo que está mal con nosotros. Eso es algo meramente interno. Y las personas que se sienten mal de sí mismo, incluso llegan a odiarse, fíjate bien, a sí mismo. Entonces, mientras que la culpa tiene que ver con situaciones externas, fíjate bien, con situaciones que
han sucedido o que hemos provocado, fíjate bien, la vergüenza se interioriza. Y entonces se podría decir de que es una dinámica de doble vía, pero por lo general siempre vienen juntos. Ahora, cuando esto está presente en la vida de una persona y la persona no sabe lidiar con eso, porque te voy a decir que todos somos diferentes. Todos tenemos una percepción diferente de cómo ver las cosas, de cómo sentir las cosas y de cómo percibir las cosas. Por ejemplo, si hay algo que te ocurre a ti, que definitivamente no pasa de un susto, que no pasa de una simple preocupación y que de alguna manera tú puedes lidiar con eso fácilmente y al siguiente día tú estás como que sin nada, para otra persona esa misma situación que te ocurrió a ti lo siente como un tsunami, lo siente como algo que no puede soportar, como algo que no puede sobrellevar, que es demasiado doloroso. Y entonces se preguntan, pero ¿cómo puede ser eso? Y piensan que es algo irracional, que es ilógico, que no es real. Pero para la persona que lo está sufriendo, para la persona que lo está sintiendo, es muy, muy real. Y entonces aquí es donde nosotros no podemos venir ni juzgar, ni condenar a alguien que está sucediendo o que está más bien pasando por una situación así y que le cuesta lidiar con eso, ¿ya? La misma situación podría ocurrir contigo, que para esta persona otra situación lo podría manejar bien, pero para ti se te convierte en un huracán. Y entonces aquí es donde nosotros podemos entender que todos vamos a tener una diferente personalidad, una diferente forma de relacionarnos y de expresarnos con todas las cosas que nos ocurren. Lo cierto es que todos estamos como sujetos a padecer siempre, de alguna manera, culpa y vergüenza. Pero ya te expliqué que por un lado Dios ha aprovechado esto para que nosotros nos acerquemos a Él, pero también el enemigo se ha aprovechado para que por esta misma situación algunos no sepan lidiar con esto y entonces se convierta en una situación que se podría decir que es como un yugo. Y aquí es en donde la culpa y la vergüenza vienen a provocar un daño tal que las personas desarrollen síntomas que se dan como depresión, como angustia, como ansiedad, y se podría decir de que en el siglo XXI pues muchos han desarrollado más estas situaciones que la ciencia o la psicología los clasifica como enfermedades, como patología, pero a través de la Biblia nos damos cuenta que solamente son síntomas de un mal mayor que se llama culpa y vergüenza. Entonces, cuando alguien está en una situación de crisis, vamos a decirlo así, y ya está con el yugo, por ejemplo, de la ansiedad, de la depresión, porque son como un péndulo, ¿verdad? Que se van de un lado para otro, el miedo, el temor y todo esto. Lo que está ocurriendo aquí es que la persona tiende a ensimismarse. Eso quiere decir que empieza a poner su mirada, fíjate bien, en sí misma, no solamente para acusarse, no solamente para condenarse, sino que para ver las cosas que no están bien. Y entonces aquí es donde la persona cae como en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque entre más se juzga, entre más se condena, fíjate bien, siente más culpa y siente más vergüenza. Y entonces lo que vemos aquí es que a través de la culpa y la vergüenza que producen los síntomas estos, lo que se produce aquí es un círculo vicioso. Es algo que viene a convertirse como en un huracán que está dando vueltas y vueltas y vueltas y pareciera ser que no tiene fin, ¿verdad? Porque la culpa y la
la vergüenza, cuando no se sabe manejar, produce angustia, ansiedad, depresión y todo eso. Y cuando no podemos lidiar con esto, nos sentimos más culpables y nos sentimos avergonzados. Solamente con que nosotros ya estemos lidiando con estos síntomas, nosotros ya nos sentimos mal, ya nos acusamos, ya nos condenamos y nuevamente se produce este círculo vicioso que se autoperpetúa. Pero déjame decirte, y aquí es donde vienen las buenas noticias, que este círculo se puede romper, que aunque muchos terapeutas, si tú vas y tú le preguntas a cualquier psicólogo, yo soy psicólogo, y tú le preguntas desde el punto de vista científico o desde el punto de vista clínico, muchos te van a decir que ese círculo no se puede romper, que se puede detener, que se puede hacer más lento, que se puede hacer menos violento, que se puede aliviar, pero no te van a decir que se puede romper o que se puede curar. Pero en la práctica y en la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta que es un círculo que no solamente se puede detener, se puede romper, sino que se puede invertir para que luego de ser un círculo vicioso se vuelva un círculo virtuoso. Y entonces yo quiero mostrarte hoy rápidamente, porque ya te dije que esta no es una psicoterapia, pero sí quiero mostrarte rápidamente cómo Dios estableció una forma. Dios ya había visto esta situación y entonces Él vino a atacar esa situación, y es aquí donde yo quiero que tú pongas mucha atención para que tú sepas no solamente cómo ayudarte a ti, sino que para que tú puedas ayudar también a otros a poder romper con este yugo. Entonces, se podría decir que cuando alguien está en una situación así, lo primero que trata es de una forma natural o con sus propias fuerzas, vamos a decirlo así, de tratar de ahogar esto, tratar de solucionar eso. Y precisamente por eso es de que hay muchos que primero van a intentar muchas cosas antes de acudir a una ayuda profesional, y tratan muchas cosas. Fíjate que esa voz de la conciencia que viene y se manifiesta a través de la culpa, la vergüenza y todo, tratan a veces de sustituirlo o de ahogarlo con ciertas cosas. Por ejemplo, con ciertas adicciones, y ahí nosotros vemos que hay quienes que resultan siendo alcohólicos o son adictos a algunos fármacos o a algunas drogas o incluso a relaciones enfermizas. Y lo único que nosotros nos vamos a dar cuenta es de que aunque tratan de ahogar las voces esas o tratan de ignorarlo, y como te dije, tratan primero de darle una solución por sus propias fuerzas, y lo único que hacen es profundizar más eso y darse cuenta que se sienten impotentes porque no llegan a ningún lado. Luego, pues obviamente buscan la ayuda profesional. Y aquí es donde pues logran encontrar alguna ayuda o alivio, y podríamos decir que se sienten mejor, pero no encuentran la cura al 100%. Y entonces no la encuentran. ¿Por qué? Porque la ciencia se queda hasta cierto nivel, vamos a decirlo así, porque obviamente es una solución humana y no es una solución definitiva. Pero hoy queremos ver cómo Dios aborda esto, cómo Dios soluciona esto, y para esto tú tienes que entender cómo nosotros funcionamos, cómo Dios nos hizo, cómo Dios va a servirse, fíjate bien, de lo que Él ya diseñó en cada uno para poder romper con este ciclo. Entonces,
Uno de los principios científicos y que están en la Biblia es este. Nadie puede cambiar su comportamiento hasta que no tiene el control de sus emociones y sentimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que a algunos les gana sus emociones y sus sentimientos y actúan en base a eso. Por eso es de que hay muchos hoy en la cárcel, ¿verdad? Porque cuando vinieron a despertar, le quitaron la vida a alguien. O muchos están en el cementerio, ¿verdad? Que iracundos ellos, movidos o dominados por sus sentimientos y emociones, pues se metieron con quien no debían y ahí están en el cementerio. Entonces, fíjate bien, que nadie puede cambiar su comportamiento si no tiene control primero de sus emociones y de sus sentimientos. Número uno, fíjate bien, otra ley que también se da en el campo científico y también en la Biblia. Nadie puede controlar sus emociones y sentimientos hasta que no tenga control de sus pensamientos. Fíjate bien cómo va esto, porque esta es la columna vertebral que Dios utiliza para romper este ciclo vicioso y lo convierte en un círculo virtuoso. Entonces, ya te dije que nadie cambia su comportamiento si no tiene dominio de emociones y sentimientos. Nadie puede tener control de emociones y sentimientos si primero no tiene el control de sus pensamientos. Entonces, hasta este nivel se queda la psicología, se queda la ciencia, la psiquiatría y hasta la farmacología. Pero obviamente también este principio está en la Biblia y por eso es muy importante que tú sepas que Dios ya había pensado en esto y obviamente cuando tú te vas a la psicología te vas a dar cuenta que los principios que están ahí ya los había escrito Dios en la palabra. Por ejemplo, en Proverbios 23:7 dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? El tal es Él. Aquí está hablando de que así como son nuestros pensamientos, así somos nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que la forma de pensar va a determinar también cómo van a ser nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ahora Dios dice que es muy importante que tú tengas, o que tú entiendas, más bien que tú entiendas que Él te dio la capacidad de que tú puedas controlar los pensamientos que vienen a ti. Ahora, ¿cómo lo puedes realizar? Si tú lo haces desde el punto de vista natural, no lo vas a poder lograr, sino que esto tiene que ser a través de una mente renovada. Si tú vas a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí fíjate que para nosotros, los que ya somos hijos de Dios, los que ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos ahora una bendición de que dice la palabra de Dios de que la mente de Cristo ahora fue puesta en ti, fíjate bien, y entonces a partir de ahí lo que Dios quiere es que nosotros utilicemos la mente de Cristo, fíjate bien, para que nosotros podamos controlar nuestros pensamientos, porque a través de controlar nuestros pensamientos, entonces vamos a controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Cuando nosotros tenemos dominio de nuestras emociones y nuestros sentimientos, entonces tenemos control de nuestro comportamiento, ¿verdad? Y entonces si tú te estás dando cuenta, es una cadena que Dios estableció para romper ese círculo. Y entonces, fíjate bien, luego vemos que en la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, verso 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, así como tú lo oyes, que tú ahora tienes la capacidad
de que cuando un pensamiento viene a tu mente y que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no está de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho de ti, bueno, tú tienes la capacidad ahora de llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos sustituir esos malos pensamientos por los pensamientos que vienen de parte de Dios. Tú tienes la capacidad hoy de hacer eso. Es como un árbol frondoso. Y dice que nosotros no podemos evitar de que los pájaros se pongan en ese árbol, pájaros negros, ya te ven, se pongan en ese árbol. No podemos evitarlo, pero dice, pero sí podemos evitar que esos pájaros negros hagan nidos en nuestro árbol, tomando en cuenta de que estos pájaros negros son figura de esos pensamientos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, que no están de acuerdo a lo que Dios ha dicho de ti. Entonces tú no puedes evitar que vengan malos pensamientos, pero sí puedes evitar que esos pensamientos hagan nido en ti. Y aquí es donde es muy importante que tú sepas que ahora tú tienes la mente de Cristo, que tú sepas ahora de que Él te ha dado el control con respecto a los pensamientos que vienen a ti. Como te dije, no puedes evitar que los malos pensamientos vengan. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Lo que sí puedes evitar es que esos pensamientos oscuros hagan nido en ti. Y entonces, como te acabo de leer, Dios te ha dado la mente de Cristo a ti y te ha dado el poder para llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, es muy importante que tú te des cuenta cómo funciona ese principio. Te lo explico. No podemos controlar nuestro comportamiento si no tenemos dominio de nuestras emociones y nuestros sentimientos. No podemos tener control de nuestras emociones y nuestros sentimientos si no tenemos control sobre nuestros pensamientos. Y ahora yo ya te expliqué por qué ahora sí tú puedes hacer eso. Entonces ya te dije que la psicología y la psiquiatría se queda hasta ese punto, pero hay algo más allá que solamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios, lo podemos encontrar en el corazón de Dios. Fíjate bien, aquí es donde viene la parte doctrinal, porque en todo tú sabes que tiene que haber una parte doctrinal. Ya te expliqué que la culpa y la vergüenza Dios la ha utilizado en un principio para nuestro bien. ¿Por qué? Porque es lo que te hace ver a ti lo que no está bien. Cuando tú haces algo que no está bien, cuando tú realizas algo o dejas de hacer algo que tú sabes que no está bien. Te voy a poner una situación, por ejemplo, que tú sabes que tienes que ir a trabajar porque tu familia está dependiendo de eso, pero tú vienes y en lugar de irte a trabajar te pones a ver tele, y tú estás viendo tele, estás pasando los canales ahí, y sabes que tus hijos están ahí, y fíjate bien, la conciencia te va a decir a ti que lo que estás haciendo no está bien. ¿Por qué? Porque más adelante vas a necesitar ese dinero para darles de comer a ellos y tú estás perdiendo el tiempo y entonces empiezas a sentir culpa. ¿Qué es lo que haces tú? Te levantas de ahí y como buen padre responsable te vas a trabajar. Entonces, ya te dije que la culpa y la vergüenza desde un punto de vista normal funciona para nuestro bien. ¿Por qué? Porque es a través de eso que nosotros nos arrepentimos, fíjate bien, de aquellas conductas que no están bien. Pero cuando eso se sale de lo normal, entonces ya produce patologías, ansiedad, depresión, angustia, y ahí es en donde se convierte en un círculo vicioso. Ahora, ¿cuál es la parte doctrinal aquí? La parte doctrinal aquí está, en que cuando eso se convierte en algo positivo, produce en nosotros arrepentimiento. Ahora, si tú vas al Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el arrepentimiento no era igual que el arrepentimiento que nosotros conocemos en el Nuevo Pacto. Fíjate bien, cuando tú vas al Antiguo Testamento y encuentras la palabra arrepentimiento, tú la vas a encontrar con el nombre del hebreo chuv, C-H-V.
Shuv lo que quiere decir es regresarse en cuanto al comportamiento, fíjate bien, ir en una dirección y entonces te detienes y te regresas por donde venías. Se podría decir es que dar un giro de 180 grados. Eso quiere decir Shuv, y eso tiene que ver con el arrepentimiento en la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estábamos obrando, fíjate bien, estaba mal y entonces cambiamos nuestra forma de obrar. Quiero recordarte que la ley de Moisés era específicamente con respecto a las obras. Por eso es que la ley decía esto: el que haga tales cosas, por estas cosas vivirá. Fíjate bien. Entonces, cuando tú vas al nuevo pacto, ya no encuentras como arrepentimiento la palabra shuv, sino que encuentras la descripción de metanoia. En griego, metanoia quiere decir cambio de mentalidad. Fíjate bien, pues, ¿por qué es tan importante esto? Cambio de mentalidad. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento encontramos que arrepentimiento tiene que ver con obras, en el Nuevo tiene que ver con la forma de pensar diferente. Y entonces aquí nosotros nos damos cuenta que ya Dios cambia la forma incluso del arrepentimiento y lo traslada ya no a nuestra conducta, sino que lo traslada a nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros renovamos nuestra forma de pensar, fíjate bien, nosotros estamos renovando nuestras emociones, nuestros sentimientos y a la postre nuestro comportamiento, pero ya es a través de una convicción, ya es a través de una seguridad, de una certeza, mientras que en el antiguo era a través de la amenaza, a través de la fuerza, a través de la coacción, en donde las personas hacían las cosas, fíjate bien, que no querían por la fuerza. Mientras que aquí, como es un cambio de mentalidad, es una metanoia, lo que tú resultas haciendo ahora es porque tú estás convencido que es lo correcto, que es lo bueno, que es lo que le agrada a Dios. Y entonces ya viene una convicción interna, fíjate bien, ya tu conciencia está de acuerdo contigo que eso es lo que le agrada a Dios. Por eso es tan importante entender que en el nuevo pacto Dios diseñó esto así. ¿Para qué? Para liberarnos de la culpa, para liberarnos de la vergüenza y a la postre de los síntomas que producen la culpa y la vergüenza, que es la depresión, la angustia, la ansiedad y todos aquellos otros síntomas que pues están inherentes a estas dos causas. Entonces, es bien importante que nosotros podamos comprender cómo va esto. Ahora, ¿cómo puedes ahora controlar tus pensamientos? Ya te dije que hasta ahí se queda la psicología y la ciencia, pero viene Dios y da algo más grande aún. ¿Cómo puedes controlar tus pensamientos? Bueno, tú no puedes tener esa metanoia, porque ya te expliqué, por eso era bien importante que te explicara cómo funcionaba la metanoia. Tú no puedes ser renovado en tu mente, tú no puedes cambiar tu forma de pensar si primero, fíjate bien, si primero no cambia lo que tú crees. Fíjate bien, aquí es otro nivel, o aquí es otro paso más profundo. Dios ahora quiere primero que nosotros creamos algo, fíjate bien, eso ya tú lo crees con tu espíritu, cuando es algo que se vuelve realidad en tu vida. Cuando tú crees algo, y viene esa certeza, viene esa convicción, entonces tu forma de pensar cambia, tu forma de razonar cambia, tu forma de ver las cosas cambia. Y entonces, como esto ya es por fe, por eso es que la ciencia no está de acuerdo con esto. Pero aquí es donde nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros creemos, fíjate bien, correctamente, entonces nuestra mentalidad es renovada, nuestra mentalidad es cambiada. Nosotros ahora tenemos otros ojos, ya es a través de la fe, ya es a través de los ojos espirituales que nosotros estamos viendo otra verdad. Fíjate bien, esa es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque hasta el punto antes
lo que nosotros veíamos era lo natural, las circunstancias, las cosas que nos rodeaban. Pero ahora, fíjate bien, a través de creer, a través de la fe, nosotros traspasamos una línea y empezamos a ver otra dimensión que no está en lo natural, sino en lo sobrenatural. Y aquí viene lo otro más profundo. Cuando tú empiezas a creer lo correcto y lo recibes en tu corazón, lo recibes de parte de Dios, entonces viene a ti una conciencia que se llama la conciencia limpia. Eso viene como consecuencia de creer correctamente, fíjate bien. Entonces, cuando tú tienes una conciencia limpia, a través de creer lo que Dios dice, tu pensamiento cambia, tus emociones y tus sentimientos están en control y por ende tu comportamiento. Y entonces, cuando tú te das cuenta y caminas en esta otra dirección, se transforma en un círculo virtuoso. Fíjate bien, luego que teníamos un círculo vicioso, ahora tenemos un círculo virtuoso. ¿A través de qué? A través de creer lo correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos creyendo lo incorrecto, pero cuando creemos lo correcto, cuando creemos lo que Dios dice, cuando creemos lo que Dios habla, cuando creemos lo que Dios ha dicho con respecto, entonces nuestra conciencia, de ser una conciencia atacada por la culpa, la vergüenza y todos los otros síntomas, cuando tú llegas, fíjate bien, a comprender que Dios no te está acusando, que Dios no te está condenando, que Dios te ha liberado de la culpa y de la vergüenza, entonces tú empiezas a experimentar una conciencia limpia delante de Dios. Y así pueda venir el diablo, pueda venir el vecino, pueda venir el familiar, pueda venir cualquiera a acusarte, a condenarte y a decirte cualquier otra cosa, la culpa y la vergüenza no va a tener cabida en ti. ¿Por qué? Porque ya le creíste primero a Dios. Pero para eso tú tienes que tener el conocimiento y tienes que tener una conciencia plena de qué es lo que ha dicho Dios, de qué es lo que piensa Dios de ti, cómo Dios te ve a ti. Y entonces cuando tú empiezas a experimentar, fíjate bien, que Dios no te está acusando, que Dios no te está condenando, que Dios ya te liberó de todas las culpas, de todos tus errores, incluso aquellos que pensaban que eras tuyo, pero que no son tuyos, de todo aquello que aún desde la niñez, que muchas veces no nos recordamos de todo lo que nos ocurrió, incluso de las injusticias que a manos de nuestros padres, a manos de nuestros hermanos, a manos de nuestros primos, de nuestros vecinos. Mira, todo eso vas a tener la capacidad de darle la vuelta a la página, dejarlo atrás, fíjate bien, y entonces vas a empezar a experimentar que ese círculo vicioso ahora se va a convertir en un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque ahora vas a poder experimentar esa paz. Todo lo que tiene que ver con depresión, angustia, ansiedad, temor, miedo y todo, fíjate que es todo lo contrario a lo que Dios nos da a través de una conciencia limpia, que es ese reposo, esa paz, esa tranquilidad. Es cuando tú puedes venir y descansar en Él. Es cuando tú puedes venir y experimentar esa paz en medio de las circunstancias. Y entonces es muy importante que tú puedas comprender que lo que tú tienes que creer es lo correcto. Lo que tú tienes que creer es la verdad. Fíjate bien. Y aquí es en donde muchas veces lo que nosotros hemos creído es lo que nos han hecho creer. Lo que nosotros hemos creído es lo que a veces nuestro corazón nos ha dicho a través de la culpa y la vergüenza. O sea, nosotros creemos que nosotros somos los culpables, que nosotros hemos cometido tales errores, etcétera, etcétera. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Pero cuando tú crees la verdad, entonces tú empiezas a ser liberado. Por eso es que está la máxima: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero tenemos que conocer
la verdad de Dios. Y entonces aquí vamos a encontrarnos con que si nosotros creemos correctamente, entonces va a ser cambiada nuestra conciencia. Fíjate bien, a través del cambio de nuestra conciencia va a ser cambiado nuestro pensamiento, van a ser cambiados nuestras emociones, nuestros sentimientos y en última instancia nuestro comportamiento. Y aquí es en donde nosotros vamos a revertir. No solamente vamos a quebrar ese yugo, sino que vamos a revertir para que se convierta en un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque el creer es tan poderoso que Dios dijo: cree y verás la gloria de Dios. Y también él dijo que para el que cree no hay nada imposible. Oye bien, para el que cree no hay nada imposible. Entonces, el asiento de todo es creer correctamente. El asiento de todo es creer en la verdad de Dios. El asiento de todo es que tú puedas ver exactamente y entender cómo Dios te ha liberado de esa culpa y de esa vergüenza, fíjate bien, y por ende, cuando tú te liberas de eso, te despojas también de todos los síntomas que vienen como consecuencia de sentirse uno acusado y condenado. Entonces, con esto quiero ir concluyendo, y es como manera, vamos a decirlo así, de que tú puedas comprender qué es lo que dijo Dios, cómo te ve Dios y cómo quiere Dios que tú te veas, fíjate bien, delante de Él, porque esta es la verdad de Él. Si tú vas a Hebreos capítulo 10 versos 17 y 18, dice, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. A muchos les cuesta comprender los términos teológicos, fíjate bien, pero lo que está diciendo aquí es que Dios ya perdonó todos tus pecados y que no se va a acordar más de ellos. Al contrario, dice que los ha tomado y los va a echar al fondo de la mar para nunca más recordarse de ellos. Es como que si tú quisieras venir hoy, ya siendo un hijo de Dios, ya siendo cristiano y creyendo ahora en esta verdad, tú vengas ahora delante de Dios y le vengas a decir: Señor, perdóname por aquel error que cometí aquel día y yo me siento culpable. La respuesta que tú vas a encontrar en es: ¿cuál error? Porque yo no me recuerdo de esa ocasión que tú me estás hablando. Así como lo es, así es Dios. ¿Por qué? Porque si Él ya te dijo a ti que Él ya tomó todos tus pecados y los echó al fondo de la mar y que ya nunca más se va a acordar de ellos, ni aunque tú mismo se los vayas a recordar a Él, Él ya no se va a recordar. Entonces, cuando tú tienes esa confianza, cuando tú crees correctamente en esta verdad, entonces tú te sientes perdonado, y el perdón te quita la culpa, el perdón te quita la vergüenza. Y cuando tú estás liberado de esto, entonces tú puedes despojarte, fíjate bien, de todos estos síntomas que de alguna manera se convierten en un yugo. En Colosenses capítulo 2, verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí viene algo, porque con esto quiero ir concluyendo, y es algo doctrinal si tú quieres, pero te lo quiero dar para blindarte, para no dejar una puerta abierta, porque yo sé que hay muchos que son muy perspicaces, ¿verdad? Y dicen: bueno, es cierto, pues ahí está la solución, y entonces yo vengo con Dios y entonces yo le pido perdón, o yo puedo creer correctamente que Él ya me perdonó de todo y todo. Pero ¿y qué pasa? Por ejemplo, si hoy cometo un error, si hoy hago algo que no está bien, que está en contra de su voluntad, que está en contra de mis principios religiosos, que yo sé que no estuvo bien, sin embargo lo hice. Fíjate bien, aquí es en donde muchas veces
y te podría decir que casi siempre, cuando un cristiano está criado y ha oído el evangelio de la condenación, ha oído el evangelio de muerte, ha oído el evangelio de la culpa, donde le han dicho que la paga del pecado es muerte, donde le han dicho que si peca está destituido de la gloria de Dios, porque ese es el antiguo pacto, fíjate bien, que se lo han querido aplicar a la iglesia, que le han dicho que si peca le va a suceder más o menos como lo de Adán, que lo van a sacar de el huerto, y entonces pues no puede estar delante de Dios, que se murió espiritualmente otra vez. Fíjate bien por dónde voy. Cuando un cristiano ha sido criado con ese otro evangelio, no es que hayan dos, porque solamente hay uno, con ese otro, y le han enseñado mal cómo funciona Dios, cómo es Dios, cómo Dios proveyó de una manera perfecta para cubrir nuestros pecados, fíjate bien. Entonces estas personas, siendo cristianos, vuelven a recaer en la culpa, en la vergüenza, vuelven a recaer cuando esta situación se vuelve cada vez más grande. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar a Dios, en lugar de buscar el trono de la gracia, como les han dicho que han sido destituidos de la gloria de Dios, de que el pecado es muerte, entonces empiezan ¿a qué? O a reforzar la conducta negativa que tienen, o a empezar a practicar eso, porque dicen, bueno, si de todo modo ya la regué, la voy a regar bien, fíjate bien. Y entonces de evangelio, que no es el de Dios, lo único que hace es reforzar la conducta negativa, o bien los aleja de la iglesia, del reino, y se regresan, fíjate bien, a vivir ya de una forma descarada. Y entonces ahí, como en el fondo de su corazón se sienten culpables, sienten la vergüenza, empiezan a experimentar ciertas conductas de depresión, de pánico, y se empiezan a sentir culpables. ¿Por qué? Porque le enseñaron un mal evangelio. Pero fíjate bien, aquí es en donde Dios, y por eso te leí los versículos estos. Te voy a poner una situación porque Dios dice que ya te perdonó todos tus pecados. Fíjate bien pues. Y cuando te digo todos es pasados, presentes y futuros, porque el principio de la ley es que lo que le han enseñado a la iglesia hoy es que Dios solamente perdonó lo que tú cometiste hasta el día que te convertiste a Él. Pero de aquí para acá, Él todavía no te ha perdonado nada. Te ha perdonado solamente de ahí para atrás, todo lo que hiciste, lo que viviste y todo. Pero el día que tú te convertiste a Él para acá, Él todavía no te los ha perdonado. Pero déjame decirte que eso no es cierto. Por eso te leí estos dos versículos. Te voy a poner una situación. Y me voy a poner como ejemplo yo. No te voy a colocar a ti. Ponle tú. Que yo el día viernes o el día sábado voy por la calle y alguien se me atravesó, y como es normal con cualquier cristiano, me quiero colocar como uno más, porque soy uno más, ¿verdad? Tuve un mal pensamiento con el que se me cruzó, y como muchos cristianos dijo algo que no tenía que decir, como no seas tan, y una mala palabra, fíjate bien. Y no solamente eso, sino que hubo ira, ¿verdad? Y hasta una seña con la mano, como muchos cristianos hacen, ¿verdad? Y entonces pequé, fallé, ofendí a alguien. Ahora, fíjate bien pues, ese pecado está a futuro, fíjate bien, a futuro. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Será que Dios, o más bien el Señor Jesucristo, hace 2000 años, subió a la cruz
¿Será que ese pecado que todavía no he cometido, y no lo pienso cometer, pero ponle tú, estamos en un supuesto, ¿tú crees que ese pecado no lo llevó él? Claro que sí. Déjame decirte algo, que aún los pecados de tus nietos, de tus bisnietos, fíjate bien, que no han nacido aún, y si el Señor Jesucristo no ha venido aún esos pecados, Él ya los perdonó en la cruz. Fíjate bien. Entonces, por eso es que te leí los versículos, para que tú te des cuenta que todos tus pecados ya han sido perdonados en la cruz. Esto no es ninguna licencia para que nosotros hagamos lo que queramos, no me malinterpretes. Lo que yo te estoy diciendo es que Dios proveyó esto precisamente para quitarte la culpa y la vergüenza de todo, para que cuando, si en un dado caso fallamos, porque seguimos siendo humanos y somos mal pensados, a veces se nos sale algo que no tenemos que decir, a veces tenemos sentimientos que no tenemos que sentir, pero ahí están. A veces dejamos de hacer cosas que tendríamos que hacer y no las hacemos, que también son pecados, porque hay pecado de pensamiento, hay de obra o comisión y hay de omisión. Y entonces pecamos de una u otra forma. Lo que Dios quiere es que tú te sientas perdonado y que tú vengas con la confianza que cuando falles, tú sepas que hay abogado en el cielo y que tú te puedas acercar al trono de la gracia creyendo, fíjate bien, que Él ya te perdonó eso. Pero no te tienes que sentir condenado, acusado y salir como Adán y Eva corriendo de la presencia de Dios a esconderse. ¿Por qué? Porque las circunstancias ya cambiaron en la cruz del Calvario. Él proveyó ahora perdón para todos nuestros pecados. Entonces, quiero regresar al punto. Dios estableció este sistema para quitar toda la culpa, para quitar toda la vergüenza de nuestras vidas, para que tú puedas caminar por esta vida libre de culpa y de vergüenza, sabiendo que en la cruz Él ya pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, dice la palabra de Dios que la unción pudre todo yugo. La unción es el Espíritu Santo que ha venido a tu vida ahora. Y ahora, fíjate bien, con ese sacrificio que Él hizo y con el Espíritu Santo en tu vida, es la combinación perfecta para darte la victoria sobre la culpa, sobre la vergüenza y sobre todos los otros síntomas que puedan venir a raíz de estas dos situaciones. Y entonces aquí es donde tú puedes comprender que tú puedes presentarte ahora con una conciencia limpia. Cuando tú tienes una conciencia limpia, entonces es porque tú estás creyendo lo correcto. Cuando tú estás creyendo lo correcto, entonces tu mente se renueva. Cuando tus pensamientos son renovados, entonces tus emociones y tus sentimientos están en control. Y cuando tú tienes control de eso, tu comportamiento también cambia. Y entonces tú tienes ahora un círculo virtuoso y el yugo se puede romper. Ese círculo vicioso se puede romper en el nombre de Cristo a través de creer correctamente, pero es a través de creer en el evangelio de las buenas nuevas, en el evangelio de la gracia, no en el evangelio de la condenación, en el evangelio de la gracia. Así que con esto quiero concluir y quiero orar por si hay alguien que quizás no ha recibido al Señor Jesucristo, o si hay alguien que ya lo recibió pero que está luchando todavía con estos síntomas. Cristiano que está con ese yugo aún y que está manejando cierta culpa, cierta vergüenza, pues yo ya te expliqué cómo Dios proveyó solución para eso. Y si hay alguien que quiera orar también por esta situación, quizás alguien se ha alejado, se ha apartado, se ha ido de la presencia de Dios creyendo que ha sido destituido de la gloria de Dios por ese error, déjame decirte que eso es falso. Y entonces tú te puedes acercar nuevamente al trono de la gracia, creyendo que Él está con sus brazos abiertos para recibirte, así como el hijo pródigo, fíjate bien, llegó con su padre y él estaba con sus brazos abiertos. Entonces, si tú quieres
aceptar al Señor Jesucristo o quieres renovar tus votos o reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, a recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te rogamos que el Espíritu Santo venga ahora sobre nuestra vida y que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, y también quiero orar por ti también, porque el Señor te libere, ¿verdad? Y que tú puedas creer correctamente y que se quiebre ese círculo vicioso y que ahora podamos establecer un círculo virtuoso en el nombre de Jesús. Quiero orar por ti para que tú te puedas zafar de la culpa, la vergüenza, que te puedas liberar del yugo de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, ¿verdad? De la baja autoestima y muchas otras cosas más que vienen producto de esto. Así que yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, pues tomes de la mano a los que tengas ahí a tu alrededor. Si tú tienes o si tú estás solo, pues inclina tu rostro, vamos a orar. Bendigamos el nombre de Dios. Amante Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia como tus hijos maravillosos, Señor. Hoy venimos creyendo correctamente, Señor. Hoy creemos a tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús es verdad. Tu palabra dice que la verdad nos hará libres, maravilloso Señor. Y declaramos ahora esa libertad en Cristo Jesús. Hoy, maravilloso Rey de Gloria, venimos creyendo, Padre Santo, que tú has perdonado todas nuestras faltas, todos nuestros errores, todos nuestros pecados, que tú, maravilloso Señor, nos has liberado de la culpa, de la vergüenza, de la condenación, que toda tu ira fue descargada en el cuerpo del Señor Jesús en la cruz del Calvario y que ahora nosotros ya no tenemos por qué sufrir ni la culpa ni la vergüenza, mucho menos de depresión, mucho menos de angustia o de ansiedad. Hoy declaramos que todos esos síntomas, todas esas enfermedades fueron puestas en el cuerpo del Señor Jesús y tu palabra dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados y yo declaro ahora en el nombre de Jesús que toda situación maravillosa, Señor, que esté afectando a tus hijos ahora se van en el nombre de Jesús y declaramos que se rompe ese yugo, bendito Señor de Gloria. Declaramos ahora que son libres en el nombre de Jesús. Declaramos ahora, Padre amado, que el poder de una conciencia libre, Señor, viene a hacer efectos en sus vidas y se despojan ahora de toda culpa, de toda vergüenza, de toda condenación, porque tu palabra dice, maravilloso Señor, que para el que está en Cristo ninguna condenación hay. Y declaramos ahora esa palabra en la vida de cada uno de tus hijos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Yo declaro, bendito Señor, que aún todas aquellas situaciones que los hicieron sentirse culpables, lo que hizo sentirse condenados y avergonzados, ahora quedan atrás, maravilloso Señor. Declaramos que le damos la vuelta a la página con esas situaciones, con esos acontecimientos, con esos eventos. Señor, también yo declaro, bendito Señor de Gloria, que tú nos das el poder y la capacidad de perdonarnos también a nosotros mismos con ese perdón que ya recibimos de ti, maravilloso Señor, y también nosotros nos liberamos de toda autocondenación en el nombre de Jesús y nos declaramos libres para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, maravilloso Señor, porque tú ahora nos das la capacidad, nos das el poder a través de la conciencia libre, Señor, de poder entrar en tu reposo, de poder descansar en ti, maravilloso Señor, de poder abandonarnos en los brazos, Señor, en tu providencia, maravilloso Señor, creyendo, Padre amado, que en tus brazos estamos seguros, que de tus manos nadie nos puede arrebatar, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Declaramos ahora que a través de una conciencia limpia, Señor, somos como leones confiados, porque tu palabra dice que el justo estará como león confiado, maravilloso Señor, y declaramos ahora, Padre Santo, que hay esa certeza, hay esa seguridad, esa convicción en nuestro corazón, Padre amado, de que tú nos has limpiado, que tú nos has rociado con tu sangre preciosa, y es tu Espíritu Santo que trae esa convicción y ese testimonio a nuestro espíritu, que
que somos tus hijos y que tenemos acceso al trono de la gracia, que nos podemos acercar confiadamente, sabiendo que venimos con olor fragante a ti, sabiendo, maravilloso Señor, que tú estás con tus brazos abiertos y que somos aceptados delante de tu presencia. Gracias, maravilloso Señor, te alabamos, te bendecimos, a ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén y amén.